Ya estamos en De Palabra en Palabra. Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy hablaremos de un autor muy importante que según en algún momento un diario inglés dijo que se trataba del artista total, el mayor creador, el mayor artista de la Gran Bretaña. Hablamos nada menos que de William Blake, un personaje importante en la historia de la literatura, la poesía, la pintura. Fue grabador. Hay que hacer una anotación ahí. Era grabador y no se valoró mucho su trabajo hasta cuando supieron lo valioso que era y lo difícil y lo importante que era la técnica del grabado. Pero bueno, él fue grabador, fue pintor, fue poeta extraordinario, ¿no? Y hablamos de William Blake, nada menos que el autor de un poema al tigre con el que estoy comenzando este programa. Se llama Tigre. Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría. En qué profundidades distantes, en qué cielo ardió el fuego de tus ojos. Con qué alas osó elevarse, qué mano osó tomar ese fuego, y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón. Y al comenzar los latidos de tu corazón, qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena, en qué horno se templó tu cerebro, en qué yunque, qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar. Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quien hizo al cordero fue quien te hizo? Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría. Un poema magnífico de William Blake. Hablemos de William Blake, que además es dueño de una obra espléndida. Oigan uno de sus aforismos, por ejemplo, dice: no hay pájaro que vuele demasiado alto si lo hace con sus propias alas. Qué interesante. Hay unos pequeños, una cuarteta que tengo aquí que me gusta mucho, que dice: para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palabra de la mano y la eternidad en una hora. ¿Qué cosa? Es un texto de sus augurios de inocencia. William Blake ha sido un referente. Ahorita estaba tratando de recordar en qué película sale y tal vez sea algo biográfico. Con Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Pues claro, hay una película, hay una serie, hay algo que vi yo, donde aparece William Blake, que es como su maestro de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y entonces va a pedirle consejos, en fin.
tiene una participación interesante que habría que cotejar si es totalmente biográfica. Yo creo que estamos ante un, como dice el Guardián, The Guardian, el periódico, dijo alguna vez que William Blake es con mucho margen uno de los artistas más importantes de la Gran Bretaña, y lo ponen como ejemplo de la totalidad del arte, porque escribió y pintó. Hablemos un poco de su infancia. Él fue un niño comprendido, ¿no? Comprendido por sus padres, por su madre sobre todo. Él afirmaba que alguna vez, y esto nos va a explicar un poquito la idea que hay en la obra total de William Blake, en sus pinturas, en sus grabados, ¿no? Recordemos, él veía mucho a Tiziano, veía a Miguel Ángel, tiene esas influencias. Muy joven leyó la Biblia, muy joven, y lo influyó para toda la vida. Cuentan que William Blake tuvo visiones de niño. Llegó a ver un árbol que en vez de pájaros tenía ángeles, y todas las ramas tenían un haz de luz. Otra vez aseguró ver entre los trabajadores, entre un grupo de segadores que iban caminando, afirmó haber visto entre ellos figuras angélicas, es decir, ver ángeles entre los trabajadores del campo. En un grupo grande de trabajadores que van caminando, él vio ángeles ahí entre ellos. Otra vez, su mamá, ya joven, ya grande, William Blake, le recordó que de niño, muy niño, había visto la cabeza de Dios en una ventana, ¿no? Es decir, ahí hay cosas muy interesantes, que estaba en completa conexión con la mamá. Alguna vez, por alguna razón, su papá le iba a poner una paliza y su mamá lo defendió. Pero bueno, ese texto, esa cuarteta que dice: para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Esas visiones del tiempo, esas interpretaciones, comparaciones, revelaciones interesantes para la poesía que tuvo William Blake, sin duda se debían a ese interés muy agudo por la divinidad. Él escribió un libro que se llama Bodas entre el cielo y el infierno, que son unos aforismos. Voy a leer algún aforismo de estos. Dice: en tiempos de siembra, aprende. En tiempos de cosecha, enseña. Y en el invierno, goza. Hay una cosa, hay otro aforismo aquí que dice: conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. Parece sencillo, pero bajo la tierra hay más habitantes que sobre la tierra. Esa es una idea que me da este aforismo de William Blake. Hay más muertos que vivos, y todos están bajo la tierra, o están por lo menos sus huellas bajo tierra, ¿no? Entonces lo que dice Blake, dice: conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. Ahí me lleva ese aforismo. ¿Y qué es un aforismo? ¿Qué es un aforismo? Hay que no esperen recetas tampoco, ¿no? No son definiciones
escolares, ¿no? El aforismo es un texto breve en el que se piensa y hasta se llega a cantar. Es decir, es un texto muy breve, muy breve. Creo que a mí Lichtenberg me gusta mucho otro alemán que otro alemán me tiene sin recordar el nombre. Bueno, lo leímos en algún programa alguna vez, ese otro alemán, pero los que me gustan mucho, y además tengo una edición pequeñita en inglés de estos aforismos, y son verdaderamente agudos. No son para ponernos alegres, es para reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el infierno que vivimos o en el infierno al que vayamos a ir, ¿no? Pero bueno, fíjense qué cosa. La prudencia es una fea y rica solterona cortejada por la incapacidad. Vaya, como trata la prudencia, ¿no? Y este es de mis favoritos. Bueno, no, pero me gusta mucho. El gusano perdona al arado que lo corta. Fíjense que es un elogio, digamos, a la bondad. El gusano perdona al arado que lo parte en dos, porque el arado está haciendo que la tierra que ofrezca, ¿no? Que se trabaje la tierra, ¿no? Y digo, por eso digo que es un elogio a la bondad, poniendo el gusano, ese gusano bondadoso, generoso, bueno, que perdona al arado que lo parte en dos mientras está arando la tierra. Vaya. Y este otro, a veces no son muy fáciles, pero este me gusta también. Sumergid en el río a quien ama el agua. Bueno, tiene cierta lógica, es importante. Yo creo que, bueno, amas el agua, bueno, pues sumérgete al río. Y si no, sumerjámoslo al río, ¿no? Uno más antes de irnos a un corte, que dice, el necio no ve el mismo árbol que ve el sabio. Indudable. Tomo café de Luna Mía Café y regresamos. Ya estamos de regreso. Antes de leer un poema que se llama El Pastor, de William Blake, quiero hacerles un anuncio. Viene la Feria del Libro en Morelia estos días. Mañana comienza, dura una semana, va a haber muchos eventos, la Plaza de Armas está rebosante de libros. Yo siempre que alguien me dijo, oye, ¿no te patrocinan de la feria? No, ni me pagan, ni cobro, ni nada, ¿no? Es decir, pero me da mucha alegría que Morelia sea lugar de los libros. O sea, que no leen muchos, no leen ni leerán ni nada, pero vayan a ver a los libros y que los conozcan, que los abran, que se enamoren un poquito de los libros y que alguien les diga un día, mira, lee un libro, lo anime, lo lean y se enamoren de la lectura. La lectura es maravillosa. Pues estaré ahí, mi editorial Luna Mía Ediciones tendrá un stand por si quieren ir a comprar libros, y yo voy a participar. Se presenta 2 veces, se presentan las ediciones de donde viene mi libro, se presenta mi libro Mujeres con el Sol Escondido, el día 29 a las 3 de la tarde, porque ya después viene Gloria Trevi a saltar, y
Y entonces el domingo, este domingo que viene, 2, 23, 24, 22, 23, 24 debe ser, voy a estar en un conversatorio con Encia Verducci, una escritora muy buena, muy querida, una muy buena poeta, muy buena pensadora también. Y creo que hablaremos sobre poesía y locura. Eso es el domingo a las 12 del día, allí en la Feria del Libro. Por ahí pregunten dónde es el foro alterno, algo así. Pero bueno, esos anuncios quería hacerlos y vamos a leer un poema, un pequeño poema. Capaz que nos da para dos poemas, El Pastor y La Rosa Enferma. Vamos a leer El Pastor. El Pastor. Qué dulce es la dulce fortuna del pastor. Deambula desde el alba hasta el atardecer. Debe seguir a su rebaño el día entero. Y su lengua se embeberá en alabanzas, pues oye el inocente llamado del borrego y escucha la tierna respuesta de la oveja. Vigila mientras permanecen en calma, pues saben cuándo está próximo el pastor. Hablábamos de la influencia tremenda de la Biblia, ¿no? Hay una historia. El primer marido de su madre, Catherine, debe ser Catherine Hermitage, ¿no? Catherine Hermitage. Su papá se llamaba James Blake y su mamá Catherine, su esposo anterior, supongo que del papá de Blake, antes tuvo un esposo, participaban en una secta radical de creencias que se llamaba disidentes, ¿no? Y pertenecieron a la iglesia de Moravia. Incluso hubo críticos que dijeron que la poesía tenía una influencia de moraviana, ¿no? Que era una iglesia de una antigua religión, ¿no? Que era la hermandad de Moravia. ¿Qué tenían de peculiaridad? Era, bueno, desde el siglo XII. Fue formada por un movimiento husita y bueno, en el reino checo. De esos tiempos, del año 1400 y tantos, data esa iglesia, esa religión, es pues muy antigua, ¿no? También. Y bueno, se dice que el marido y la mamá de Blake, el exmarido y la mamá de Blake, pertenecían a los dissenters y todo eso. Y entonces, obviamente, cuando la mamá influye mucho en que lea la Biblia, en que vea la Biblia, pero de manera más liberal, eso es lo que llama mi atención. Y además, bueno, veamos los poemas de William Blake, que además nació en el número 28 de la calle de Broad Street, en Golden Square, en Londres. Un londinense que estuvo fuera algún tiempo también. Vamos a leer La Rosa Enferma, ¿qué les parece? Es un poema muy breve, pero leámoslo. Oigan, La Rosa Enferma. Estás enferma, oh rosa. El gusano invisible que vuela por la noche en el aullar del viento, tu lecho descubrió de alegría escarlata, y su amor sombrío y secreto
consume tu vida. Otra vez ahí el gusano, ¿no? Otra vez esa manera de nombrar la alegría como el oro casi, como algo muy puro, ¿no? La alegría escarlata. La enfermedad de una rosa, de una flor, ¿no? Como el gusano, la relación entre una flor y el gusano. Es decir, hay momentos importantes de esa visión bíblica. No podría identificar esa influencia moraviana de la que se ha hablado en algunos pasajes críticos de la obra de Blake, porque no conozco bien en qué consiste esa iglesia, un poco quizá previa a los evangélicos, ¿no? Algo así. Ahora, vayamos a ver los proverbios del infierno, ¿no? De los proverbios del infierno, el libro grande, es decir, el libro completo se llama Matrimonio o es una sección del libro, pues son los proverbios del infierno. Matrimonio, las bodas entre el cielo y el infierno. Que me gusta mucho, dice: aquel cuyo rostro no irradia luz nunca será estrella. Bueno, puede que sea cierto, ¿no? Es decir, generalmente esa irradiación de luz que tiene una persona quizás sea la gracia. Hay algo interesante que tiene que ver con la gracia y que se vuelven lo que se llama lo que comercialmente son estrellas, ¿no? Es decir, la mayoría de las estrellas de cine, las estrellas en el arte, ¿no? Tenían gracia. Y que seguramente tiene que ver con la luz, con lo que dice Blake. Aquel cuyo rostro no irradia luz nunca será estrella. Es decir, pensemos en esos actores de cine que son unos enanitos, chiquititos, como Robert De Niro, como Al Pacino, como Dustin Hoffman, que son chiquitos y nadie lo puede creer. Tom Cruise, que además le ponían un banquito para besar a una, ¿no? Es decir, pero no nos lo parece que sean así de bajitos, ¿no? Si alguien me decía que vio alguna vez en persona a Shakira y es una chiquitita, y pues yo no la veo chiquita. En fin, esa es la gracia, el candor, la dulzura, la iluminación que tiene una persona, ¿no? Para que en este caso de nuestro tiempo las cámaras los tomen muy bien, ¿no? Y irradien luz y puedan ser estrellas o no, es decir, pueden en ese sentido. Y en el que dice Blake se parece a esta manera, ¿no? Aquí hay otro que dice: en años de escasez usa número, peso y medida. En fin, un cuerpo muerto no venga injurias. Claro, ¿no? Es el espíritu, quizá. Si el necio persistiera en sus necedades, llegaría a sabio. Aquí hay que ver qué es una necedad. Una necedad no puede persistir en una persona hasta que le demuestra la vida que aquello no era conveniente, pero que quizá si persiste como muchos hemos persistido en los oficios que tenemos, pues podríamos llegar a sabios, y si no, por lo menos a conocer muy bien esa razón de nuestra necedad,
quiero ser buzo y soy un necio y quiero ser buzo y quiero ser buzo y persisto que un día me echo al agua y buceo y descubro la profundidad y si no soy si soy bueno o malo, pero buzo sí. Persistí en una necedad, ¿no? Pero también que puede ser una necedad que no nos convenga ni nos quede a la medida. Vuelvo a beber café que me invita Luna Mía Café y que, por cierto, hoy hay programa Basta de no leer a las 6:30 de la tarde y leeremos a Dino Buzzati. Tomo café y regresamos de un corte. Ya estamos de nuevo hablando de William Blake, poeta inglés. En fin, admiró a Rafael, a Miguel Ángel. Y hablemos de... también admiró y veía mucho a Durero. Pero hablemos un poquito, muy brevemente, de sus pinturas. Me hubiera gustado mucho tener unas fotos de sus pinturas, pero bueno, el poema del tigre que leí en un principio tiene un grabado bellísimo de un tigre, precioso, es muy famosa esa imagen. Incluso hay algunas ediciones pasadas, unas ediciones viejas, donde viene como portada el tigre. Y ese poema es inmenso. Tigre, tigre. Tiger, tiger. En fin, un poema que amaba Borges, ¿no? En su libro El oro de los tigres, Borges menciona a Blake. Su pintura era tenía esa búsqueda de los cuerpos perfectos, había imágenes de la divinidad, hay uno que se llama Escalera de Jacobo, donde es una escalera en zigzag, donde vienen bajando figuras femeninas y hay un hálito azul, como el cielo estrellado, hay un camino hacia el infinito en perspectiva que da allá al horizonte, un horizonte color quemado, amarilloso, ocre, muy interesante, y como además y bueno, hay pinturas basadas en el libro de Hoff, por ejemplo, ¿no? O pinturas de las canciones, ¿cómo se llama ese cuadro? Hay un cuadro de un hombre arrodillado a la espalda, creo que es Hoff también. Bueno, ahí está la influencia bíblica, la influencia bíblica que se la debe a su mamá. Ahora, no lo mandaron a la escuela sus papás, sino lo metieron a una escuela de arte que se llamaba, por aquí está anotada, pero no recuerdo, una escuela de artes, y finalmente fue con James Bazaire a estudiar y a perfeccionar sus conocimientos en la pintura. Este hombre, James Bazaire se escribe, era miembro nada menos que de la sociedad de grabadores y anticuarios, una real sociedad de anticuarios, pero era muy bueno en el arte del grabado. Y Blake fue con él. El matrimonio del cielo y el infierno se considera de las obras más importantes de Blake. ¿Qué más decimos de Blake sino que sus aforismos nos puedan acompañar? La altivez del pavo real es la gloria de Dios.
La lujuria del chivo es la liberalidad de Dios. Oigan, el chivo. La ira del león es la sabiduría de Dios. La desnudez de la mujer es obra de Dios. Este es muy interesante. El exceso de pena ríe. El exceso de dicha llora. ¿Cierto? Y aquí hay un aforismo mucho más largo que dice: el rugir de los leones, el aullido de los lobos, el oleaje furioso del mar huracanado y la espada destructora son porciones de la eternidad demasiado grandes para que las aprecie el ojo humano. Esa creencia hacia lo divino, hacia lo inexorable en el infinito, esas preguntas sobre la dimensionalidad enorme del pensamiento y la infinitud del mundo. Esas cosas me asombran en Blake. Esa extraña fusión entre el pensamiento liberal y las ideas productos de la influencia de la Iglesia o de la Biblia, digamos, más bien de la Biblia. Esa mezcla han hecho que su obra sea poderosísima. Es decir, que encuentre incluso momentos de una gran sabiduría. Y habló de la sabiduría. Y la sabiduría se está en sus aforismos, ¿no? Hay un poema que no leí ahorita. Un sueño. Ya lo leí, Paco, ¿no? ¿Verdad? Ok, vamos a leer. La de un sueño está muy bueno. Es un poema muy bueno de William Blake que se llama Un sueño. A ver, óiganlo. Cierta vez un sueño tejió una sombra sobre mi cama que un ángel protegía. Era una hormiga que se había perdido por la hierba donde yo creía que estaba. Confundida, perpleja, desesperada, oscura, cercada por tinieblas, exhausta, tropezaba entre la extendida maraña, toda desconsolada, y la escuché decir: «Oh, hijos míos, ¿acaso lloran? ¿Oirán cómo suspira su padre? ¿Acaso rondan por ahí para buscarme? ¿Acaso regresan y sollozan por mí?» Compadecido solté una lágrima, pero cerca vi una luciérnaga que respondió: «¿Qué quejido humano convoca al guardián de la noche? Me corresponde iluminar la arboleda mientras el escarabajo hace su ronda. Sigue ahora el zumbido del escarabajo, pequeña vagabunda, vuelve pronto a casa». Uf, qué fineza en las imágenes de este poema. Es decir, otra vez menciona que la hormiga está cercada por tinieblas. Y decir tinieblas no es lo mismo que decir obscuridad, ¿no? Negrura, etcétera. Tinieblas tienen un sentido más simbólico, bíblico, ¿no? Otra vez vemos ahí la influencia finísima de la Biblia, finísima de las creencias bíblicas, de la sabiduría y de la poesía bíblica. No sabemos, pero debió haber leído los Salmos. Y sobre todo el libro de Job, lo tenía al dedillo, claro, ¿no? Lo vemos en su pintura, en sus grabados. Un aforismo.
Si estás siempre listo a expresar tu opinión, el vil te evitará. Oh, qué interesante. Los viles, ¿no? Sí, hablábamos, me acuerdo mucho de Manuel Guízar cuando platicábamos de la representación de personajes que los actores tienen que hacer. Y decía, nos toca hacer de un vil. Cuando te toca ser de un vil, pues tienes que ser un vil. Entonces me acuerdo mucho de esa adjetivación a los villanos, ¿no? Fíjense, aquí dice, nunca el águila malgastó tanto su tiempo como cuando se propuso aprender del cuervo. ¿No? Vamos a esa idea fabulesca de los animales. Es decir, el cuervo es más estúpido que el águila. Entonces, lo que dice, nunca el águila malgastó tanto su tiempo como cuando se propuso aprender del cuervo, ¿no? Es decir, es interesante, y eso traigámoslo al confabulario humano y lo entenderemos, ¿no? El zorro se provee a sí mismo, pero Dios provee al león. Esas figuras de poder de los animales que aparecen en la obra de Blake, como el tigre, ¿no? El tigre que ha sido reverenciado en todas las culturas. En todas las culturas el tigre ha sido reverenciado, respetado, es decir, es como un rey, como una figura simbólica de la fuerza, del poder, pero además también del sigilo, de características que podemos comparar con los humanos, ¿no? De la fuerza, etcétera, de la habilidad, de la rapidez también, ¿no? Entonces, esas figuras de los animales en Blake me parecen sabias. Ahí le da sabiduría, es un poco recurrir a los símbolos de los animales, a los símbolos bíblicos de los animales, a los símbolos bíblicos de la luz, las tinieblas, ¿no? Fíjense nada más. Los tigres de la ira son más razonables que los caballos de la instrucción. Del agua estancada espera veneno. No, aquí hay un aforismo pequeñísimo que dice: el débil en coraje es fuerte en astucia, ¿no? Otra vez dando característica. Si otros no hubiesen sido tontos, lo seríamos nosotros. Con esto me voy a un corte y regresamos. Me alegra mucho estar leyendo aforismos de William Blake. Regresamos. Ya estamos de regreso. Fíjense que decíamos que esas visiones que tenía Blake aparecen también en sus poemas. Ahorita vamos a leer otro poema que también habla de los animales. Ese poema de la mosca es delicioso, ¿no? Pero quería ver un dato aquí, que bueno, fue estudiante de la Real Academia de Artes, que es una institución
desde hace mucho tiempo, artística con sede en Burlington House, sobre la calle Piccadilly, que es un edificio hermosísimo, hermosísimo. Y bueno, promueve el desarrollo de las artes, el conocimiento, el entendimiento y práctica de las artes, dice. Sus oficios. Entonces, es que además había que ir un día, y de paso por Londres, ¿cómo no ir a ese lugar a quien nos interesan los artes? Y de pronto yo pensaba, aquí estuvo William Blake, es decir, aquí estuvo fulano, sultano, y eso es estimulante. Alguna vez hablaba de mi interés de ir a las tumbas de los grandes escritores que me dieron mucho, que amé, de los que amé su obra. Haber estado en la tumba de Baudelaire me parecía algo único. No hay nada parecido. No se puede estar nunca tan cerca de un personaje que uno admira, que de verdad está cerca. Pero si ya murió, ahí está su tumba. Y su tumba significa todo. Que por cierto, William Blake no fue reconocido en su tiempo. Eso es otra. No fue reconocido en su tiempo y estuvo enterrado en una tumba sin nombre. Después, claro, lo enterraron y está si no mal recuerdo, en un cementerio. Murió en 1827 y fue enterrado en una tumba sin nombre, sino hasta mucho después ya se puso, y está Catherine Sophie, que fue su esposa. No pudieron tener hijos. En fin, pero tal parece que fue una buena relación que llevaron. Sobre el matrimonio, Blake conoció a John Flaxman, que llegaría a ser su patrón, y a la que sería su esposa, Catherine Boucher. Blake le había propuesto matrimonio a otra mujer, y ésta lo había rechazado. Tras contarle a Catherine, su familia y su familia la historia, ante la compasión mostrada por esta, Blake declaró que le amaba. Se casaron el 18 de agosto de 1782 en la iglesia de St. Mary. Catherine era analfabeta, fíjense qué interesante, y firmó con una X su contrato matrimonial. Más adelante Blake le enseñó a leer y a escribir, así como a realizar grabados. Por eso dije que había sido un buen matrimonio. Vamos a leer La Mosca, ¿qué les parece? La Mosca. Pequeña mosca, tus juegos veraniegos fueron truncados por mi descuidada mano. ¿No soy yo una mosca como tú? ¿O no eres tú un hombre como yo? Porque bailo y bebo y canto hasta que alguna mano ciega me arranque el ala. Si el pensamiento es vida, fortaleza y aliento, y la ausencia de pensamiento es muerte, entonces yo soy una mosca feliz, ya vivo, ya muerto. ¡Qué barbaridad! Qué poema. Otra vez los animales, otra vez lo efímero de la vida de los animales, lo breve en la vida de la mosca, ¿no? Es decir, recuérdense que las moscas dicen que beben apenas unos días. La vida pues no es muy larga, ¿no?
que bueno, en función de las tortugas, la nuestra es muy corta, ¿no? Pero bueno, sobre el matrimonio de Blake me daba curiosidad. La esposa de William Shakespeare también era analfabeta. Bueno, aquí hay un poema que yo estaba seguro que... No es cierto, es un aforismo que me parece que... bueno, habla de hombres y mujeres, ¿no? Que bueno, las feministas de hoy a Blake lo hubieran linchado. Y bueno, también podrían ir a la tumba y sacarlo y hacerlo pedazos, ¿no? Es decir, porque escribió eso en el siglo XVIII, XIX. Aquí está otro aforismo que me gusta. Dice: el manzano nunca pregunta al haya cómo ha de crecer, tal como el león no interroga al caballo sobre cómo atrapar a la presa. Ya leímos me falta un poema. Con esa nos vamos a despedir. Perfecto. Como hoy traigo muchas hojas y a mí me gusta lo impreso. Aquí, como el aire al pájaro o el agua al pez, así es el desprecio para lo despreciable. Uf. Si el león recibiese consejos del zorro, sería astuto. Bueno, eso es maravilloso, a mí me gusta mucho. Porque fíjense, es como un dicho muy popular que dice: Dios no le dio alas a los alacranes. Nos falta a la estrella nocturna, lo vamos a leer al final, nos vamos a despedir con ese poema, pero estos aforismos sabios, es decir, ¿qué busca el aforismo? El aforismo también busca enseñar, busca describir. Pues bueno, donde no esté el hombre, la naturaleza es estéril, dice un aforismo, y vamos a leer el poema de la estrella nocturna para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos visto. Vayan a Basta de No Leer, a Luna Mía Café, y vayan a la entrevista que hace Georgina Gómez Saucedo todos los viernes a las 7 de la noche. Esta vez estará Víctor Solorio. A la estrella nocturna: tú, ángel rubio de la noche, ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor. Ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno. Sonríe a nuestros amores, y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño. Que tu viento occidental duerma en el lago. Di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con plata. Presto, prestísimo te retiras, y entonces rabioso por doquier, y entonces ladra rabioso por doquier el lobo, y el león echa fuego por los ojos en la selva oscura. La lana de nuestras majadas se cubre con su sacro rocío. Protégelas, por favor. Pues recuerden, amigos, que si somos testigos que ladra rabioso por doquier el lobo, pongamos
alerta nuestra conciencia. Y guardemos silencio y respeto. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.